Yo tengo la cámara y yo me veo. Ya. Bueno, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por este momento, por permitirnos hoy volver a reunirnos en esta casa de paz, que es la extensión de Casa de Roca, de Restauración Roca Fuerte de Argentina, donde tenemos a nuestros pastores Fernando Damián Acuña y la pastora Victoria Lascán. Queremos hoy poder compartir con ustedes una palabra que es muy poderosa, basada en Jesús, nombre sobre todo nombre. Quiero entonces orar por los que aquí estamos presentes. Gracias, Señor, te damos por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Nadie más que tú que conoce sus corazones. Nadie más que tú que conoce sus opresiones, sus angustias, Señor. Que tú puedes entrar a mirar cada corazón, cada pensamiento, cada aflicción por la cual ellos han venido pasando, Señor. Cada situación que han puesto en tus manos. Hoy queremos, Señor, presentar cada situación que tienen los que están conectados, porque queremos, Señor, recibir respuestas de tu parte. Queremos, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de ellos, que ellos puedan conocer tu misericordia, pero sobre todo, Señor, queremos que a través de la presencia del Espíritu Santo podamos hoy empoderarnos para reconocer que Jesús es nombre sobre todo nombre. Nada más poderoso que tu presencia, Señor, avivado en cada uno de nosotros, que sea esta charla que está suministrándose e iniciándose con Carlitos, con mi esposo Carlos, a quien tú usas y quien trae palabra, y yo quien terminaré con eso. Señor, que las mentes se abran y se dispongan para recibir semilla de tu palabra, para que puedan tener el discernimiento y la sabiduría, el entendimiento puesto sobre la palabra que tú hoy traes para edificar, para afirmar la fe y tener la plena convicción de que Jesús es nombre sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amor. Como decía ya y mi esposa Jenny, hoy vamos a trabajar entonces. Muy buenas noches a todos. Antes, damos gracias nuevamente a Dios por estar acá con ustedes. Hoy vamos a trabajar sobre la enseñanza Jesús, nombre sobre todo nombre. Y el fundamento bíblico con el que vamos a iniciar es con Juan 14, capítulo 14, de los versículos 13 al 14. Y dice, y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Esto es un versículo muy contundente con respecto a lo que es el poder que hay en el nombre de Jesús, en esa cualidad que fue dada al Hijo del Padre para que viniera a la tierra y pudiera estar entre nosotros para poder dar poder entrar a interceder por nosotros en esa relación con el Padre. ¿Cómo podemos explicar inicialmente estos dos versículos? Dice, todo lo que pedimos en el nombre de Cristo, que sea para nuestro bien y que esté adecuado a nuestro estado, será dado a nosotros. Es muy importante esa relación que podemos tener y ese impacto que vamos a adquirir con ser, por apoderarnos de esa situación en la que todo lo que esté dado, todo lo que esté pedido al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser dado. Pero todo va a estar alineado con que realmente sea para nuestro bien y que realmente esté adecuado a nuestro estado. Ahora, pedir en el nombre de Cristo es defender realmente su mérito y su intercesión, que fue lo que realmente Él hizo con la venida a la tierra. Él intercedió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces, ahí
si realmente nosotros asimilamos ese proceso y le damos ese mérito a nuestro Señor Jesucristo, vamos a realmente interpretar ese poder que vamos a tener nosotros en usar y en interceder por medio de Jesús para llegar al Padre o para ser escuchado por el Padre. Entonces, vamos a tener siempre esa dependencia de tener esa relación santa y sagrada que nos da el pedir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparece también ahí como elemento adicional, que es la tercera persona, el don del Espíritu Santo, que es también un fruto de esa mediación entre nosotros y nuestro Padre, intercediendo por la actuación que tiene, el poder que tiene la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo eso va a estar siempre comparado con el mérito que Él tuvo y que fue recibido por la intersección que Él hizo por nosotros, cuando fue sacrificado en la cruz y fue llevado por los hombres al sacrificio que Él tuvo por nosotros y nos llevó a nosotros también al perdón de nuestro pecado. Hay muchas oportunidades en las que nosotros de alguna manera hacemos oraciones que nosotros sentimos que no son contestadas. Y eso se debe a que no conocemos realmente los principios fundamentales para orar efectivamente. Ahí tenemos una falla y hoy esta enseñanza está enfocada a que realmente nosotros nos enfoquemos en lo que el Padre quiere que nosotros hagamos cuando estamos haciendo esa petición y cuando queremos que Él de alguna manera nos apoye y en el intermedio, en la intersección que tenemos también de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros de alguna manera podemos interpretar que realmente estamos haciendo un proceso y lo que les decía al inicio, realmente lo que nosotros estamos pidiendo es para nuestro bien y está adecuado a la situación que nosotros realmente tenemos, vamos a ser escuchados. Y eso es lo que hoy les vamos a transmitir, mi esposa Jenny y yo les vamos a transmitir para que ustedes apropien también ese conocimiento de cómo vamos realmente a hacer esa oración y cómo vamos a llegar directamente al Padre para que Él nos conceda lo que de alguna manera nosotros estamos pidiendo. Ahora, una de las armas que Jesús nos dio para orar es el poder de su nombre. Importante entender hoy es ese espacio en el que Él, si todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un respaldo del Padre. Es la primera herramienta, la primera arma que nos da el Padre para que nosotros podamos realmente entender o que podamos llegar con nuestro mensaje al Padre, como también lo hablábamos la semana pasada en esa relación directa que nosotros vamos a tener con el Padre cuando de alguna manera pedimos en la forma que Él quiere que nosotros pidamos. Hoy, de alguna manera, pues vamos a aprender acerca de cuál es ese poder que tiene el nombre de Jesús cuando nosotros oramos. Ahora, ¿cómo deberíamos orar? Entonces es la primera pregunta que vamos a resolver. ¿Cómo deberíamos orar? En Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, hay algo muy poderoso que es lo que nosotros deberíamos también tenerlo como base cuando empezamos a hacer una oración. En Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, dice nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Apropiemos estas dos frasecitas, que son las que deberíamos nosotros utilizar cada vez que empecemos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es el inicio del Padre Nuestro. Ahí en Mateo 6:9 está todo el contexto que tiene la gran oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros pedirle al Padre. Pero apropiemos eso hoy. Cualquiera que sea nuestra petición, cualquiera que sea nuestra oración o por lo cual nosotros estemos pidiendo, arranquemos con estas dos frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo encontramos entonces en Mateo 6:9. Ahora, cuando ustedes oran o cuando nosotros oramos, siempre debemos comenzar hablándole al Padre. Importante eso. Siempre debemos empezar hablándole al Padre. Y su oración debe entonces
iniciarse de esta forma. Quiero que eso lo quede ahí grabado, escríbanlo, que quede firme y que quede apropiado en cada uno de los conocimientos de ustedes. Empecemos siempre con: amado Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esa es la primera, entonces, primer tip que les doy para que podamos entonces a tener realmente esa relación directa y que lo que nosotros estemos orando realmente tenga impacto en el Padre. En, en Juan 16:23 hay una condición adicional que dice: cuando en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces viene el segundo elemento adicional a la oración. Primero, se lo pedimos al Padre. Y segundo, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí están los dos componentes importantes. O sea, hablamos al Padre, iniciamos saludando al Padre y vamos a pedir todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos confundimos con esas dos prioridades que hay ahí y a veces hacemos como una combinación del Padre y del Hijo, pero es importante siempre que lo estamos pidiendo al Padre, pero el interceptor para que realmente esto se dé es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que quede también claro eso, porque ahí es donde realmente vamos a tener ya impacto. De ahí en adelante ya cada uno suelta, cada uno entra en su mundo, entra en su situación y empieza a clamar misericordia al Padre para que realmente se dé lo que de alguna manera nosotros estamos pidiendo. Ahora, todas las oraciones, como les decía, deben estar dirigidas a Dios el Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Así debe ser siempre. Aprendamos eso hoy. Debe estar enmarcado. Lo repito varias veces porque quiero que eso les quede ahí, consignado en cada una de sus mentes para cuando puedan empezar. Entonces, en adelante, cada vez que empiecen: Padre, estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer toda la oración que vamos de alguna manera a empezar. Ahora, ¿qué es orar al Padre? ¿Cómo realmente entonces empezamos a hacer que esa relación o esa petición realmente le llegue al Padre? Todo eso ocurre, o esa intimidad que realmente nosotros tenemos ahí, aparece cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros entramos en esta relación directa y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y al Padre como el dador de toda nuestra vida, vamos a aceptar un nuevo nacimiento. Ahí es cuando ya en el proceso que tenemos nosotros los cristianos, en este camino en el que estamos andando, cuando recibimos y somos sumergidos en aguas, ahí nosotros nos hacen la pregunta que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y ahí nacemos de nuevo. Y ahí nacemos de nuevo. En ese momento, esa relación que la tenemos por ser hijos del Padre, es una relación directa que no podemos perder, que lo hablábamos también la semana pasada. Nosotros vamos a ser interpretados, así hablemos en cualquiera de las formas que hablemos, el Padre siempre nos va a interpretar, porque es nuestro pensamiento conectado con el pensamiento del Padre, con lo que nosotros queremos dado a lo que Él de alguna manera nos va a asimilar y nos va realmente a entender para darnos el camino que nosotros estamos pidiendo dentro de nuestro propósito y obviamente dentro de la voluntad del Señor. Entonces, cuando nacemos de nuevo, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros nos convertimos en sus hijos. Ahí por eso tenemos esa prioridad, porque nos lo da esa relación. Y tenemos que apropiarnos también de ese poder que tenemos de ser hijos del Padre en el momento en que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. Ahora, cada vez que nosotros podemos identificar que esa relación tiene un nivel de agrado, porque siempre el padre va a cuidar a sus hijos y siempre el padre va a querer que sus hijos o sus hijas le pidan de la mejor manera. ¿Y cómo le pedimos? Por medio de la oración, por medio de la oración. Entonces, eso es lo que básicamente encierra esa enseñanza que tenemos hoy. Entonces, arrancamos con el saludo al Padre y por la intersección
de nuestro Señor Jesucristo para que realmente nosotros como hijos, también como hijos de nuestro Señor Padre, seamos nosotros beneficiados con todo lo que Él quiere para lo que nosotros estamos pidiendo o que está en nuestro camino o está dentro de nuestra necesidad poder realmente alcanzar. Cuando se ora al Padre, cuando cada uno de nosotros ora al Padre como hijos, lo vamos a hacer entonces por medio del nombre, pidiéndolo en nombre de Jesús. Eso es entonces el contexto y de ahí en adelante lo que les decía, empezamos a generar esa relación donde el Padre siempre nos va a contestar, siempre nos va a contestar y en el tiempo en el que Él nos va a permitir darnos la respuesta. Ahí donde de alguna manera a veces nos perdemos cuando queremos que las cosas sean muy rápidas, pero o lo estamos haciendo de alguna manera equivocada, no estamos pidiendo realmente como deberíamos pedir, o lo que estamos pidiendo puede ser que no sea para nosotros. Puede ser que no sea para nosotros. Entonces, tenemos que siempre soltar en las manos del Señor, en las manos de nuestro Padre, que Él sea el que decida, que Él sea el que decida qué es lo que realmente nos va a llegar. Y tenemos que ser siempre agradecidos con todo lo que nos ocurre y no necesariamente con cosas positivas. A veces siempre tenemos que dar gracias al Señor también cuando nos ocurren cosas que de alguna manera nosotros interpretamos como malas. Esas cosas a veces son mejores que las cosas buenas, porque esas cosas malas que nos están ocurriendo, pero que están bajo la protección de nuestro Padre, muchas veces nos está evitando que nos lleve a otras situaciones que sí van a ser perjudiciales para nosotros o van a tener un mayor impacto en lo que puede ser la vida de cada uno de nosotros. Entonces, interpretemos eso, aceptemos la voluntad del Padre y siempre estemos pendientes de que si lo estamos haciendo de la forma correcta y realmente estamos pidiendo lo que necesitamos, lo vamos a recibir. No perdamos la fe y vamos a estar siempre ahí en esa línea. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? O sea, ¿por qué es tan importante ese poder y esa autoridad que tiene el nombre de Jesús? En hebreo, Jesús significa Yeshua o Jesua, ¿sí? Que significa Jehová es salvación. O sea, la definición en hebreo es que Jehová es salvación. O sea, que Jesús es para nosotros nuestro Salvador. Esto lo tenemos que asumir y lo tenemos que entender, que Él es el que está acá para realmente sacarnos a nosotros de toda la situación terrenal, de todo el pecado que nosotros tenemos y toda esa vida de la cual nosotros votamos y por la cual nosotros nacimos nuevamente. Él está ahí para salvarnos. Él está ahí para que realmente nosotros podamos estar en el futuro bajo, a la diestra o en el reino del Señor, ¿sí? En el reino de Dios, perdón. Entonces, ahí siempre vamos a estar nosotros en la búsqueda de esa relación y esa intercesión que tenemos de nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir y tener la salvación. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra salvación, que en el hebreo significa que Jehová es salvación. Ahora, ¿qué es salvación dentro de lo que significa o en el contexto que hay dentro del Nuevo Testamento? Entonces, salvación viene de la palabra griega sotería, que significa salvación, también incluye sanidad, liberación, protección, prosperidad, fuerza, seguridad. Todas estas palabras encierran un poderío total en cada una de nuestras vidas. Sanidad, liberación, protección, prosperidad, fuerza y seguridad. Si vamos a hacerle el análisis a cada una de estas palabras, las podemos dejar ahí de tarea para que ustedes analicen y lo que hemos hablado en las enseñanzas anteriores, busquen todos los versículos que están relacionados que puedan encontrar ustedes en la Biblia, que están relacionados a sanidad, que están relacionados a liberación, la palabra poderosísima, liberación, protección, prosperidad, fuerza y seguridad. Les dejo esa tarea para que la hagan cada uno con el uso de las Biblias o con el uso que puedan tener de herramientas digitales. ¿Cómo pueden ustedes encontrar mucha más palabra relacionado a todo lo que encierra la palabra salvación? Que depende también
de la palabra Yeshua, que es en el hebreo la palabra Jesús. Ahora, si podemos ver entonces, Jesús es y tiene todo lo que su nombre implica y todo el poderío que está asociado a esta sola palabra. Por eso el título que tenemos hoy, Jesús, nombre sobre todo nombre. Y el poder que esto tiene es lo que queremos hoy que ustedes asimilen. En Romanos 3, 21 al 24, tenemos algo adicional que encierra todo este poderío que tiene también la palabra Jesús. Dice, la justicia es por medio de la fe. La relación que hay es que hay justicia asociada a la fe. Si nosotros tenemos fe en lo que hacemos y estamos asociados y somos obedientes, vamos a tener justicia divina. Siempre lo vamos a tener. Y está dada en el momento en que Dios lo va a permitir, no en el momento que nosotros lo queramos o que nosotros lo estemos pidiendo, porque todo está en el tiempo de Dios. Todo está en el tiempo de Dios. Eso lo tenemos que aprender, porque ahí es donde a veces nos perdemos y el mundo nos da y a veces perdemos el camino porque nos desesperamos cuando tenemos situaciones complicadas. Las situaciones complicadas siempre nos van a llevar a situaciones de prosperidad. Eso también, la experiencia de cada uno de los que estamos acá, es claro de que siempre vamos a tener, cuando tenemos barreras, cuando tenemos problemas, eso nos está llevando caminos de prosperidad. Eso ya lo tenemos claro nosotros. Ahora, en Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él no tengan diferencia. No tengan diferencia. Ahí está otra vez el ratificar el poder que hay en la creencia en Jesús como nuestro Salvador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es nuestra vida pasada. O sea, cuando nacemos de nuevo, logramos esto. Logramos de que por medio del sacrificio que hizo Jesús en la tierra, nosotros seamos salvos. Nosotros seamos salvos y podamos llegar a la gloria de Dios, que es lo que todos en nuestro corazón anhelamos y es lo que ya entendemos de todo lo que está pasando en este mundo terrenal. Tenemos que siempre buscar ese espacio de salvación, ese espacio donde vamos a llegar después de que dejemos este mundo terrenal. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Este versículo también es muy importante, Romanos 3, del 21 al 24, donde prácticamente se ratifica también lo que hemos ya hablado de ese poder que hay en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué poder y autoridad tiene el nombre de Jesús? ¿Qué poder y qué autoridad podemos reconocer entonces en ese nombre de Jesús? Entonces, en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Atención, dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí hay también una frase en el que Jesús nos indica cuál es el poder que hay y cuál es la autoridad que tiene sobre todos nosotros. Y eso también se refleja en la autoridad que nos da a nosotros también para poder sobrepasar el mal, para poder contrarrestar el efecto que pueda tener en cada uno de nosotros la presencia del enemigo, que es básicamente la lucha que tenemos nosotros en la tierra, la lucha en contra del mal y la lucha en contra de todas las artimañas que tiene el enemigo para sacarnos a nosotros del camino correcto, del camino legal, del camino que nos lleva a la salvación. Entonces, acá, con este versículo también entendemos que Dios ha puesto todo su poder y autoridad en un solo nombre, y ese nombre es Jesús. Es prácticamente toda la esencia que tiene la enseñanza de Dios de hoy. Dios ha puesto todo su poder y toda autoridad en un solo nombre, y ese nombre es
Jesús. Está ahí en este versículo de Mateo 28, 18. Ahora, la Biblia no solo le dice al creyente que use el poder que hay en el nombre de Jesús, sino que nos brinda también las instrucciones necesarias en cuanto a cómo poder utilizar ese poder. O sea, también, o sea, podemos tenerlo, pero necesitamos de alguna manera entender cómo nosotros vamos a recibir y cómo poder utilizar ese poder. Y todo eso se da en el contexto que es lo que estamos también con mi esposa Jenny y queremos transmitirle de alguna manera a ustedes, es lo que estamos haciendo en la madrugada, lo que estamos haciendo en los espacios de oración que estamos teniendo, que es tener una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual la podemos hacer de dos formas. Primero, batallando contra el enemigo en obrar para otras personas. Es la primera acción que podemos hacer cuando estamos haciendo guerra espiritual. Cuando podemos batallar contra el enemigo en obra que va a estar en otras personas. Y también nosotros batallamos contra el enemigo en las obras que están o en toda la obra que tiene el enemigo en nuestras mentes, porque él domina nuestras mentes. Entonces, eso también es una forma de nosotros batallar. Primero por el dominio de nuestra mente del enemigo, o también cuando nosotros intercedemos por otras personas para que no tenga obra el enemigo en cada uno de ellos. Ahora, siempre es claro que para los creyentes, para nosotros los que estamos en este mundo, que estamos caminando todos y la creación que tenemos en este espacio, nos tenemos que comprometer a hacer ese proceso, a entrar en ese proceso de forma individual, de forma colectiva. Los invito a que estemos ahí. Nosotros, de alguna manera, Jenny lo hace con un grupo de personas, yo lo hago con mi familia, individualmente ella lo hace, yo también lo hago, pero entramos en unos momentos en los de tenemos que basarnos en la palabra de Dios, basarnos en el conocimiento y el estudio de la palabra para poder tener herramientas de cómo batallar, de cómo generar o entrar en esas batallas espirituales que son las que nos van a sacar de nuestras situaciones que de alguna manera nos atormentan. Ahora, para poder entender este efecto que pueda tener, vale 3 tips adicionales y con esto ya termino. Con esto termino mi parte y continúa Jenny con el complemento. Primero, debemos nosotros tener obediencia o el primer tip que podemos tener acá para poder entrar en este proceso de guerra espiritual es que el cristiano debe buscar con diligencia y sinceridad la justicia de Dios. Ese es el primer punto. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos es buscando la justicia de Dios en cada una de nuestras vidas. En cada una de nuestras vidas. Es el primer paso. Ahora, acá tenemos herramientas que hemos visto también en las enseñanzas anteriores. Por ejemplo, tenemos la armadura de Dios. O sea, tenemos muchas cosas que nos protegen para que realmente nosotros podamos poder entrar en este tipo de espacios que no son tan complicados, pero sí requieren de toda nuestra atención. Requieren de toda nuestra atención y sobre todo requieren de tener el conocimiento que de alguna manera nosotros estamos transmitiendo a ustedes para que podamos entrar en este tipo de espacios. Segundo lugar, Dios espera que quienes le sirvamos usemos el sentido común. Ojo a esto también, que todos los que le servimos al Señor usemos el sentido común y nos ajustemos a las leyes. Y nos ajustemos a las leyes, tanto terrenales como espirituales. Aquí hay unos conceptos ahí también adicionales que los vamos a trabajar también en unas próximas enseñanzas. Pero ahí hay una relación que para poder ser servidores tenemos que entrar a ser obedientes. Básicamente la obediencia es el centro de este segundo tip que les doy. Y el tercero es que el creyente debe entrar en una batalla que Dios le haya permitido. O sea, no vamos a luchar por batallas que no nos corresponden. Y aquí a veces nosotros nos desgastamos mucho. Entramos a pelear por lo que de alguna manera no nos corresponde. Entonces, tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para que no entremos en situaciones que no nos corresponden.
Y todo esto están asociadas a las obras del enemigo, a las obras de la carne, que están bien plasmadas en Gálatas 5, 19 al 21. Creo que cada uno de ustedes también lo hizo. Eso lo vamos a trabajar también en unas próximas enseñanzas. Pero tengamos claro, no entremos en batallas que no nos corresponden. Entremos en las batallas que realmente Dios nos va a permitir entrar. Entonces, ahí tenemos que entrar en esa relación con Él para que realmente podamos tener sanidad y salvación. Que los dejo entonces ya, para que continúen con mi esposa Jenny. Que Dios los bendiga. Gracias. A mí me corresponde entonces, frente a este tema tan interesante del que estamos hablando, hablar de cuáles son los 3 lugares donde el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Pero para poder yo llevar ese nombre a esos 3 lugares, yo debo reconocer qué es el poder, qué significa el poder. Y el poder a veces lo reflejamos en que es solo como una fuerza, en tanto que el poder denota un derecho o una potestad. En sentido teológico, hay capacidad divina para hacer algo, algo que siempre va a ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es infinitamente poderoso. Es el poder de Dios, un poder inimaginable. Nosotros no logramos explicar el poder del Señor. Es un poder que es capaz de transformar, que es capaz de redimir, que es capaz de santificar, de justificar a todas las personas que Él ha escogido como hijos. Y por ende, pues somos los que vamos a recibir que las buenas obras de Él. Ese es el poder que tiene y que da el Espíritu de Dios, en el cual no hay separación. Hablamos del Espíritu Santo y hablamos de Dios, pero aquí se unen los dos. Entonces miren que toda escritura siempre está desplegada en el poder de Dios, en esa acción de potencia creadora, de energía, de dominio, de autoridad y de soberanía. Si estamos hablando nosotros de un Dios Padre que ha sido encarnado en Jesús, pues ahí hablamos, cuando hablamos de Jesús, hablamos de ese Dios Hijo. Entonces, esta relación es lo que permite que para reconciliar al mundo consigo mismo, pues esté el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos Dios Padre, se reencarna en el Dios Hijo, y para que exista ese encuentro con uno mismo, está el poder del Espíritu Santo. Pero también, ¿qué es la autoridad? La autoridad significa esa facultad, esa potestad que se tiene para gobernar o ejercer de pronto un liderazgo, un mando, el dar órdenes, dice uno. Pero como tal, esta palabra viene de un verbo que se deriva y que se dice augure. Y augure significa aumentar, promover. Pero si hablamos de autoridad realmente, se supone que cuando nosotros hablamos de autoridad tenemos a un lado a quien mandar y al otro lado quién va a obedecer. Por lo cual Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Eso lo dice Filipenses 2, 9, 10. Miren el poder que descubrimos acá. Entonces, ¿cuáles son los 3 lugares de los que hablamos? Hablamos de los cielos, que es el que se refiere a ese primer cielo, a ese que si nosotros elevamos la mirada vemos un cielo azul, el que vemos todos los días. Vemos también ese segundo cielo que lo vemos en las noches, cuando vemos las estrellas, ya no está el cielo azul, está el cielo oscuro, vemos la luna, las galaxias, nos ponemos y los ubicamos, pero también vemos un tercer cielo,
ese cielo sobrenatural que no vemos, pero que cuando lo buscamos, identificamos que hay un Dios vivo. Eso con respecto al cielo. ¿Qué hablamos con respecto a la tierra? En la tierra donde prácticamente se ha vivido, vivimos el mundo, que es el planeta donde vivimos, y que allí también hay poder y autoridad. Hay legalidad para manejar un mundo de pernicia, de alcohol, de prostitución, de hechicería, bueno, y un mundo de cosas. Pero el poder y la autoridad, si nosotros la hiciéramos valer sobre la tierra, viviríamos de una manera diferente. Pero también existe un lugar donde hay poder y hay autoridad, pero ¿quién la tiene? Jesús. Debajo de la tierra tenemos nosotros el infierno. Por eso nosotros hablamos de que tenemos a Satanás, ¿dónde? Debajo de los pies. Se supone que todo lo que nosotros en nombre de Jesús desatamos, lo desatamos del cielo. Pero cuando atamos también, debemos atar a lo que hay bajo la tierra. Es importante tener muy claro eso. No hay lugar en el universo donde el nombre de Jesús no tenga poder. Imagínense lo maravilloso. Si hablábamos de ese hombre omnipotente, de ese hombre sobrenatural, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra tiene un nombre. Y es el nombre poderoso de Jesús que está por encima de lo que hay debajo de la tierra. Entonces, cuando nosotros oramos, el único nombre que podemos realmente traer para afectar esos tres ámbitos es en el nombre, y ojalá le pongamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. ¿Qué puede hacer el nombre de Jesús? Entonces, nosotros estamos declarando que encarna poder y que no encarga de pronto un poder humano. Declaramos un nombre que nos da poder. Pero si el humano de pronto no tiene esa bendición de Dios, no ha sido reconocido como hijo de Dios, pues no va a tener el poder de usar el nombre. Entonces, Colosenses 2, 9, 10 nos dice, estamos declarando un nombre que encarna poder, no un poder humano, sino todo el poder y la autoridad de Dios. Mire que la palabra nos lo dice. ¿Qué significa entonces cuando nosotros estamos hablando de este versículo? Pues que nosotros en Cristo habita toda la plenitud de Dios, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Por eso somos templo de Dios. De modo que si ustedes también están completos, mediante la unión con Dios, con Jesús, ¿quién es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad? Usted. Dios le ha dado, le ha heredado, porque por eso somos hijos suyos. Y eso es como cuando un papá se muere, ¿quién hereda los bienes de su papá? Los hijos. Entonces, aquí nos pasa exactamente lo mismo. El Señor nos ha permitido, a través de ese poder y esa autoridad que le dio a su Hijo, permitir que nosotros como humanos también la tengamos. Entonces, es un poder que tenemos que desarrollar. ¿Cómo? Yo tengo poder cuando le pido al Espíritu Santo, me dé dones, me revele dones. Y tengo autoridad cuando soy capaz de tener el carácter de Dios, de ese Jesús Hijo, de ese Dios Padre. Entonces, yo debo tener la capacidad de afinar mi carácter hacia Él. Y el hecho de que lo haga, cuando yo empiezo a caminar en santidad, cuando yo empiezo a buscar, revelar y dar los frutos del Espíritu, yo ya tengo autoridad, puedo pararme en una brecha a hacer una intercesión. ¿Entienden algo? Si miramos alrededor de la gente, siempre la gente está buscando algo que se realice en su vida, porque la gente nunca está contenta con lo que tiene. Parece que viven insatisfechos, parece que tuvieran un vacío interior, es esa sensación de cada vez querer más. Si Dios nos permite tener una casa, entonces quisiéramos de pronto tener un apartamento. Entonces, esa situación hace que Jesús sea quien llene ese vacío.
Cuando las personas están insatisfechas, tienen un vacío. Y ese vacío, ¿quién lo llena? Jesús. Entonces, miren una de las situaciones. Las personas siempre viven buscando compañía. Es que esta persona, yo necesito de esta persona, yo quiero a esta persona, es que solo quiero a esta persona. No, quiera primero a Jesús. Porque si usted se permite tener a Jesús en el corazón, va a llenar el vacío que le generan las personas. Entonces es importante que ustedes tengan claro que todos unidos por la fe nos encontramos realizados en Jesús y les traerá a esa persona que ustedes quieren. Entonces, cuando yo hablo en el nombre de Jesús, yo puedo mover montañas y lo vimos. Somos testigos de eso que lo vimos en las películas cuando él abrió los mares. ¿Se acuerdan en el desierto? Que sanó enfermos. ¿Cuántos enfermos sanó? Muchos. Somos testigos de muchas cosas. Somos testigos de que cuando nosotros podemos declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos sanar. ¿Por qué? Porque Satanás le tiene miedo a ese nombre, porque sabe que él sí tiene poder y autoridad. Por eso necesitamos destruir las obras del enemigo. Cada vez que en el nombre de Jesús es usado, algo sucede. Tengan la convicción, tengan la fe de que ustedes tienen poder y autoridad. Entonces, pidan don y mejoren el carácter. ¿Quién tiene un derecho legal y autoridad para usar el nombre de Jesús? ¿Quién puede tener ese derecho? Pues al darnos su nombre Jesús, que nos ha dado el poder de un abogado, porque el poder es ese derecho, ¿no? Entonces, normalmente los abogados son a los que nosotros les damos derecho para que nos defiendan, para que nos saquen de un problema. Igualmente acá, el nombre de Jesús es un derecho legal para poder usar su nombre. Eso es lo primero que ustedes deben captar en su mente. Tenemos el derecho legal de usar su nombre. Él nos dio las llaves de la autoridad. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo creyente nacido de nuevo tiene derecho legal para usar el nombre que es sobre todo nombre. Dios les dio el nombre de Jesús a la iglesia para ejercer poder y autoridad mediante la oración. Cuando yo oro, y utilizo el nombre, sobre todo nombre, yo echo fuera de mi vida, fuera de espacios, fuera de lugares, fuera de negocios, espíritus demoníacos. Yo puedo destruir las obras del enemigo, cancelarlas y dejarlas sin poder cuando yo uso el nombre de Jesús. Por eso los que tienen el don de la intercesión o los que hacen guerra espiritual es porque reconocen el don que el Espíritu Santo les dio o nos dio para poder usar su nombre y saber que es tan poderoso para obtener lo que yo quiero obtener conforme a su voluntad. Gracias, Padre, te damos por esta maravillosa palabra, Señor, porque hoy reafirmas en nosotros, hoy reconocemos que solo podemos quitarnos de encima tanta dolencia, tanto espíritu de enfermedad, tanto espíritu de ira, de amargura, toda situación que nos envuelve y que el enemigo viene a traernos. Hoy tú nos das ese poder, hoy tú nos revelas a través de esa palabra que tenemos el poder y la autoridad, que son las llaves, Señor, para poder sacar fuera de nuestras vidas todo lo que debajo de la tierra quiere venir a gobernar, pero no tiene poder, no tiene la autoridad. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos ves con misericordia, tú haces tus obras, tú nos das conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, esta noche a aprender a usar tu nombre sobre todo nombre, para yo reprender al enemigo, para yo obtener los resultados exitosos que tanto deseo. Oh Señor, cuántas gracias te damos, porque bendecimos hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús a cada uno de los que aquí se han conectado.
Hoy clamamos sanación y liberación en los corazones, Señor, de todos aquellos que han hecho o que han iniciado un ayuno, que han querido venir a presentarte un corazón oprimido, un corazón contaminado, un corazón pecador. Hoy, Señor, te los presentamos para que seas tú atando, amarrando todo espíritu de ira, todo espíritu de odio, de resentimiento, toda mancha que de pecado les haya salpicado, porque ha sido heredada por generaciones, Señor. Hoy pedimos que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, toda esa artimaña, toda esa atadura, toda esa cadena, todo ese lazo del cazador que tenían puestos encima, Señor, sean liberadas por tu presencia, porque eres tú el único que puede romper cadenas. Eres tú, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, el que libera al humano, el que le permite vivir en prosperidad y en bendición. Hoy clamamos que estos corazones sean restaurados, sea desarraigado toda amargura, Señor, de los corazones, para que puedan aprender a ver cómo tú te glorificas en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les bendecimos y le damos las gracias por habernos acompañado en este día de Casa de Paz. Dios les bendiga.